Eleccions municipals. Conegui els candidats. Avui a Conegui els candidats a la sintonia de Ripollet Ràdio coneixerem al cap de llista de Vox, Argiri Sortas. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres cabeza de lista de Vox. Este espacio está creado para daros a conocer a todos los candidatos, a las candidaturas y, lógicamente, las ideas, los programas y las opiniones que tenéis de Ripollet, porque para eso os presentáis. En primer lugar, pues nos gustaría saber quién es Argiri Sortas. Pues bien, Toni, yo soy Argiri Sortas, tengo 34 años, soy nacido en Barcelona. Soy padre, soy marido y aparte autónomo, ¿vale? Y sobre todo español. Un español que realmente está preocupado por la injusticia que sufrimos los vecinos de Ripollet, de Cataluña y de toda España. Y ya has comentado que te dedicas al comercio. Sí, correcto. Muy bien. Y nada, a veces pues sabes de Ripollet, lógicamente, y entonces pues además lo que también queremos saber es cuál es tu trayectoria política. Pues mi trayectoria política realmente empieza en Vox, puesto que no he militado en ningún otro partido y esta ha sido la primera vez que he estado en un partido político. ¿Con qué edad empezaste? Pues empecé en el año 2018, ¿vale? Lo que pasa que el interés por Vox ya empezó bastante antes, durante todo lo que pasó en 2017 y actualmente pues estamos trabajando por mejorar Cataluña, en este caso Ripollet. La pregunta es obvia, pero bueno, me gustaría que la desarrollaras un poco. ¿Por qué Vox? ¿Por qué Vox? ¿Y por qué no? Vale, entonces, ¿por qué Vox? Realmente, actualmente Vox es la única fuerza política que realmente está volcado en los intereses familiares, sociales y que está volcado en salvar España de la fractura que hay en el independentismo. Y por esa parte yo me estoy presentando a Vox, puesto que para mí es la única salida que tiene España a día de hoy. ¿Y cómo es que te has decidido por ser cabeza de lista con todo eso lo que comporta de responsabilidad y de mayor ocupación, visibilidad, todo? Pues básicamente porque siempre he sido una persona que me han gustado los retos y creo y considero que ya viene siendo el momento de poner orden en Ripollet. Y creo que Vox, en este caso, puede realizar un muy buen trabajo en Ripollet y por ese motivo me presento aquí en Ripollet. ¿Cuál es vuestra visión del papel que tienen que tener los ayuntamientos en la política y en su relación con el ciudadano y también, lógicamente, con los políticos? Bien, pues como bien sabéis, nosotros en Vox queremos suprimir todo lo que son las comunidades autónomas, puesto que es el mayor despilfarro que hay a nivel monetario y además es muy desleal con todos los españoles. Y lo que buscamos nosotros es devolver las competencias y las gestiones tanto al Estado como a los municipios, en este caso a los ayuntamientos, porque son la entidad que es más cercana a los vecinos y es desde donde más se les puede ayudar. Has dicho hace un momento que queríais poner orden en Ripollet, entiendo, no solo en Ripollet, sino en el ayuntamiento. Sí, en el ayuntamiento también queremos poner orden, básicamente porque se está viendo actualmente que no está funcionando de una forma correcta, ¿vale? Estamos viendo que el ayuntamiento actualmente está en manos de comunistas que no están protegiendo al trabajador y además nos está llevando a un camino de ruina, de miseria y solo hay que ver ciertos datos que hay. Más de 2.200 vecinos actualmente en Ripollet están en paro y esto parece que al ayuntamiento le da igual. Luego, por otro lado, en 2022 se han producido más de 331 hurtos, 75 robos en casas y locales, 46 robos con fuerza o violencia, 50 robos de vehículos y esto parece que para el ayuntamiento tampoco sirve de nada, o sea, parece que no pasa nada. Luego, por otro lado, nuestras mujeres, las mujeres de Ripollet, que tengan que ir mirando hacia detrás debido a las bandas que se están importando desde el extranjero, también parece que al ayuntamiento no les importa. Y nosotros lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es que todo lo que se está realizando por parte del ayuntamiento de una forma muy irresponsable, nosotros lo que vamos a hacer es barrerlos lo antes posible. ¿Qué es lo que consideras que se hace de manera irresponsable? Bueno, la gestión del ayuntamiento en general está siendo bastante irresponsable. Desde los últimos 8 años en adelante
Ripollet está en un declive total, ¿vale? Estamos hablando de que existen muchísimas políticas ideológicas, han generado un despilfarro económico muy elevado, dinero en el cual se podría haber destinado a muchísimas otras índoles y, como siempre, van dejando todo para el final. Parece que durante los 8 años de campaña, bueno, durante los 8 años que llevan en el gobierno no ha servido para nada, puesto que los 2 últimos meses antes de las elecciones es cuando empiezan a realizar todas las acciones correspondientes y más que gobernar durante los 4 años de la legislatura, parece que estén haciendo una carrera contrarreloj para acomodarse otros 4 años y vivir de la sopa boba. Entonces, se está dejando el pueblo sucio, con un índice de criminalidad que va subiendo constantemente. Estamos hablando de un 26,7% que ha subido con respecto al año anterior, y están dejando el pueblo pues muy decaído. Como persona que hace también su vida aquí en Ripollet, familiar o laboral, lógicamente, como comentabas, pero ahora aún fuera del ayuntamiento, ¿cómo ves cómo funcionan los partidos de gobierno o incluso de oposición? Oposición inexistente, lo cual hace que esté todo muy cómodo para el actual gobierno, un gobierno un tanto extraño, ya que es un híbrido entre CUP y Dasidim, donde realmente parece que esté mandando CUP. Y bueno, yo lo que estoy viendo es lo que he comentado antes. Veo el pueblo muy sucio, muy dejado, aceras en mal estado, falta de iluminación, y todo esto pues se tiene que solventar lo antes posible. Dasidim, socialistas y Junts han secundado una iniciativa de Esquerra, un pacto antifascista, que ellos llaman, ellos señalan a vosotros directamente, extrema derecha, fascistas. Sí. ¿Cómo os sentís interpelados a este nivel? Bueno, a ver, ellos trazan el cordón sanitario contra Vox, pero nosotros realmente no creemos que sea así. Básicamente porque lo que vemos nosotros es que están creando un cordón contra los 1.444 votantes que tuvimos las pasadas elecciones municipales en 2021. Entonces, también queremos recordar que fuimos la tercera fuerza política aquí en Ripollet. No solo eso, el objetivo no es que los políticos hagan los pactos antifascistas, que son muy absurdos. Aquí realmente lo que intentan es prohibir la libertad de opinión de estos 1.444 votantes que tuvimos, y espero que estas próximas elecciones del 28 de mayo sean muchos más los votantes que tengamos, ya que nosotros en el ayuntamiento lo que buscamos es dar soluciones a problemas reales que tiene la gente, ¿vale? Es decir, problemas en cuanto a vivienda, problemas en cuanto a la seguridad, movilidad y ayudas sociales destinadas a las personas que realmente lo necesitan. A todos los candidatos y candidatas que han pasado por aquí para hacer una entrevista como la tuya, para conoceros, les hago una misma pregunta que también te formulo a ti. Ripollet no es un pueblo que sea mayoritariamente independentista. ¿Cómo crees, no obstante esto, que ha podido afectar pues todo el proceso, todo el independentismo y todo este conflicto que ha habido estos últimos años? El conflicto del independentismo, sobre todo a nivel económico, ha afectado muchísimo a las familias, ha creado mucha inestabilidad, y eso se repercute después en el bolsillo de los usuarios, en este caso en el bolsillo de los ripolletenses. Con lo cual, ¿ha afectado? Sí. ¿Podría haber afectado menos? Sí. ¿Pero qué ocurre? Nosotros estamos aquí, estamos en Ripollet, y evidentemente ante todo este movimiento que se está realizando, Vox no va a ceder ni un milímetro en cuanto a la defensa del catalán y de los españoles. Vamos a hablar de vosotros, de vuestras ideas, más allá de hablar de los otros, sino de ti y de Vox. Que ya has dicho antes que queríais poner orden, pero ¿cómo? En el ayuntamiento, si conseguís entrar, sacando la representación, que luego os preguntaré cuáles son vuestras expectativas. Bien, pues como hemos comentado, hay mucho desorden, ¿vale? El primero que vamos a buscar es reducir y controlar toda la delincuencia. ¿Esto cómo se consigue? Muy fácil, poniendo medios reales para nuestra policía local, medios reales que les pueda ayudar a mejorar su trabajo día a día, que puedan hacer buenos controles, que puedan tengan material personal para poder trabajar. Esta es una de las primeras partes que nosotros debemos ayudar a nuestra policía, que son los que están ahí a pie de calle ayudando a los vecinos, tanto en lo bueno como en lo malo. Luego, por otro lado, luchar contra la ocupación ilegal.
Sabemos que en Ripollet hay muchísima ocupación ilegal. De hecho, somos conocedores de propios vecinos de Ripollet que nos han dicho es que en mi casa, en la parte de arriba, hay una casa ocupada, ¿vale? No es ni uno, ni dos, ni tres. Son muchísimos los vecinos los cuales sufren este tipo de perjuicio. Y una de las medidas que nosotros queremos dotar es apoyar y dar un apoyo a las familias que sufran este tipo de ocupaciones y comprometernos a a desocupar la vivienda en un plazo no superior a 48 horas. ¿Esto intervenido por el ayuntamiento? Y por las policías de aquí del municipio. Uh-huh. Luego, por otro lado, los IBIs, los impuestos cada vez están siendo más elevados. Buscaremos una reducción notable de impuestos, ya sea a nivel de IBIs, ya sea a nivel de plusvalías o incluso a nivel del impuesto de vehículos. Por otro lado, vamos a solicitar una auditoría externa, ¿vale?, para ver económicamente y financieramente qué es lo que ha ocurrido en Ripollet y vamos a ver dónde se ha despilfarrado el dinero. Despilfarro, por ejemplo, como ha sido el caso de la Casa de la Dona, donde se ha mal invertido 194.000 euros que se podrían haber destinado a ayudas sociales reales. Entonces, vamos a dar prioridad nacional en cuanto a ayudas sociales. Y por otro lado, reducción de las tasas para las licencias, donde aquí vamos a ayudar también al comercio local para poder hacer que haya un crecimiento de emprendedores, lo cual es muy importante. Y lo que buscamos nosotros es eliminar estas tasas para animar que exista un comercio local y que la gente joven pueda emprender. Y por otro lado, como no puede ser de otra forma, antes hemos hablado de la suciedad de Ripollet, decirle adiós al porta a porta y volver a implantar el sistema de recogida de basuras tradicional, con los contenedores pertinentes en las calles, y así también ayudar a recuperar puestos de aparcamiento, que ya sabemos todos que en Ripollet es muy complicado aparcar, y con este sistema también han eliminado muchos de estos lugares para aparcar. Sabes que está vinculado esto a un contrato a muchos años y tal. ¿Cómo Sí. lo haríais? Bueno, esta parte es la que, por mediación de la legislación, ver los contratos y negociaciones, pues realizaríamos. El objetivo entiendo que sería ese, Correcto. luego dentro de los márgenes de las posibilidades. Bueno, es que te iba a preguntar por ese, que también no deja de ser el tema electoral, ¿no?, que ha traído pues muchas opiniones, incluso a través de las redes se ha vivido eso de manera intensamente. ¿Tú crees que hay guerra sucia electoral en Ripollet? Bueno, a nosotros nos han llegado a acusar de interponer o apelar un recurso para que no se presentase un partido, el cual eso es totalmente mentira, no es cierto. Vox no ha hecho nada de esto, ni creemos que sea necesario hacerlo. Todos los partidos son libres de presentarse, proponer sus propuestas a la gente, pero nosotros nos regimos a realmente solventar los problemas reales que hemos plasmado, que es esta inseguridad, y el hecho de que haya vetos por parte de otros partidos, pues realmente a nosotros no vamos a entrar en ese juego. Para los que os critican, detractores que también tenéis Vox, que dicen que buscáis el conflicto, la confrontación, o incluso que vuestro, no digo el tuyo, sino que el leitmotiv de Vox pues es buscar esa visibilidad pues un poco más en el cuerpo a cuerpo, ¿tú qué dirías? Yo negaría totalmente eso por una sencilla razón. Si buscásemos la confrontación, nosotros seríamos los que iríamos a increpar a las carpas que vayan poniendo los otros partidos, con lo cual como que eso no lo hacemos, sino que es a la contra. Aquí no se busca increpar, nosotros simplemente lo que buscamos es informar y dar la información pertinente a la gente de cada municipio, en este caso a todos los vecinos de Ripollet. ¿Os ha pasado en Ripollet eso? ¿Habéis tenido algún tipo de problema? Sí, de hecho hemos tenido algún problema en algunas carpas, nos han increpado anteriormente en meetings, como fue el caso de cuando vino Iván Espinosa a Los Monteros, pero como he dicho, Tony, nosotros no entramos en estos juegos y vamos a seguir nuestra línea, que es la que sabemos que va a funcionar en Ripollet. Pues nos gustaría saber qué es lo primero que harías si entraras en el ayuntamiento. Pues lo primero y lo importante, realizar la auditoría económica y financiera y así poder establecer una ruta de trabajo para realizar un plan de actuación acorde a la realidad que nos podamos encontrar. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué expectativas tenemos? Bien, pues las expectativas es entrar con fuerza y realmente vamos a por todas.
con las previsiones que hay, sabes que presentáis 9 partidos, también depende mucho de la participación. ¿Te basas un poco en esos 1.400 votos, por decirlo así, que ya de alguna manera consideras como fieles? Nosotros consideramos que la gente ya está cansada de vivir durante tanto tiempo esta desidia y consideramos que vamos a tener muchos más votos y que nos van a dejar la oportunidad de demostrar que nosotros sí que vamos a realizar acciones reales. ¿Te ves con alguna sintonía mejor con algún partido o con ninguno? Nosotros ¿O iréis o a las expectativas? Nosotros seguimos con nuestro camino y vamos a realizar lo que Vox Ripollet, en este caso, presente como medidas. Un momentito, porque no quiero dejarte de preguntar por la gente que te acompaña en esta lista. ¿Cuál es el perfil y un poco el espíritu con que vienen contigo? El perfil es muy variado, ¿vale? Tenemos gente de toda la vida de aquí de Ripollet, gente joven, gente más mayor, gente de mediana edad, gente emprendedora, gente con nacionalidad española. Tenemos mucha variedad, desde transportistas a personas que trabajan en la administración. Tenemos muchísimos perfiles de personas. Y ya para terminar, un minuto final pues para argumentar y pedir el voto para Vox. Bien, pues nosotros pedimos el voto para Vox Ripollet para todos y para aquellos vecinos que ya están cansados, que están hartos de la desidia del actual gobierno que tenemos aquí en Ripollet. Y aparte, pues todos aquellos que realmente quieran mejorar, una mejoría en cuanto a trabajo, que el índice de parados disminuya, que tengamos un pueblo limpio, todas aquellas personas que quieran un pueblo cuidado, un pueblo donde se reduzca la inseguridad, donde la criminalidad vuelva a no existir. Nosotros vamos a hacer políticas por y para los ripolletenses, no vamos a hacer políticas egoístas como se están haciendo actualmente, y desde Vox lo que vamos a hacer es cuidar a nuestros vecinos, cuidar los negocios, y aparte de eso vamos a priorizar necesidades. En definitiva, lo que vamos a hacer es, en Vox, cuidar Ripollet, cuidar toda la parte vecinal, y este 28 de mayo no es hacernos un favor a nosotros, es hacerse un favor a ellos mismos, y por ese motivo nos tendrían que votar. Pues Argiris Hortas, cabeza de lista de Vox Ripollet, muchísimas gracias por estar aquí. El día 28 las urnas decidirán. Muchas gracias. Buenas tardes.